El texto que acabamos de leer nos dice que los seres humanos tenemos un gran problema, y digo tenemos porque me incluyo también yo. ¿Okay? Y el último versículo que leyó nuestro hermano habla, dice que el ser humano ha llegado a dominar tremendas naves. ¿Usted ha visto lo grande que son los aviones? El ser humano los ha podido, ¿verdad?, controlar. Han sido mandadas grandes, ¿verdad?, naves al espacio. Grandes naves andan debajo del mar por medio de submarinos, ¿verdad? Aquí le llamamos submarinos. Grandes naves, ¿verdad?, por ejemplo, los trenes. Entonces el ser humano tiene una capacidad tremenda de dominar muchas cosas, la maquinaria de las empresas. Pero el ser humano no ha podido dominar algo que es tan pequeño como lo que es nuestra lengua. No hemos podido todavía. Batallamos con eso, luchamos con eso. Y el texto que leyó nuestro hermano nos enseña que la lengua es un miembro tan pequeño, pero también hace mucho daño. Y yo quiero ser honesto con ustedes y quiero decirles que hay un refrán que se aplica a este tema. Y el refrán dice, ¿verdad? En casa del jabonero, el que no cae, resbala. Es decir, en la casa del jabonero, el que no se cae, se resbala. Quiere decir que de alguna manera, o si no me caigo en este tema, a veces me resbalo. O sea, quiero decirles que yo mismo, quien les está hablando, el hermano que les está predicando, yo mismo debo tener mucho cuidado, porque puede ser que yo también esté luchando con esto. Entonces me paro acá no como, ¿verdad?, de un fariseo que dice que yo no hago estas cosas. Me paro aquí como quien dice, voy a compartir algunos consejos con ustedes, pero también reconozco que yo mismo debo tener cuidado de las cosas que le voy a hablar. ¿Ok? Entonces no me paro acá como el gran ejemplo, sino me paro acá para compartir cosas y juntos luchemos y juntos nos unamos para poder hablar de este tema que es muy importante y que tanto daña a las familias, que tanto daña las relaciones interpersonales, y que muchas veces, ¿verdad?, termina dañando, ¿verdad?, a veces las relaciones entre nosotros mismos en las iglesias. Ahora, curiosamente, este es un tema que casi no se habla en las iglesias porque a veces no le queremos entrar abiertamente, ¿no?, al tema, porque pues a veces uno mismo lucha con esto. Abiertamente hablamos de temas que, pues, si alguno de nosotros practicara, ¿verdad?, ciertos pecados escandalosos y públicos, pues es fácil mencionarlos sin ningún problema desde este lugar. Pero mencionar un problema con el cual todos batallamos, eso es diferente. Eso es muy difícil porque todos luchamos, pero la palabra de Dios también nos da un ejemplo de cómo abordar estos temas. Miren, todos en algún momento, todos hemos estado involucrados con eso de tres maneras. Número uno, ¿cuántos no han escuchado un chisme aquí? Oh, sí. ¿Cuántos nunca han escuchado un chisme? Yo sé que todos hemos escuchado un chisme. ¿Cuántos no hemos estado involucrados en un chisme? O sea, ¿cuántas veces usted no ha sido el tema del chisme? A veces le pasa que no se ha dado cuenta, pero a veces somos el tema de otras personas y no nos damos cuenta. Y tristemente, y digo tristemente porque a veces me da pena decirlo, ¿verdad?, pero hay que reconocerlo, que en ocasiones a veces uno podría caer en el error de andar chismorreando sobre otras personas. Entonces, de alguna manera, el que no cae resbala, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Porque todos hemos escuchado, o todos hemos sido tema de conversación de otros, o ya sea que a veces nosotros mismos a veces, pues lastimosamente hemos hablado muy mal de otras personas. Ahora, con este tema es muy interesante porque hay, ¿verdad?, dos maneras de abordar esto. Por ejemplo, mi suegra dice, de Lupe nadie puede hablar mal, dice, solamente yo hablo mal de Lupe. Digo, no me defienda tampoco así, hermana, ¿verdad? Así me dice mi suegra. Solo yo puedo hablar mal de usted. Nadie más.
invitaba a la hermana si llega a ver la grabación, ¿verdad? De hermana Marta, usted sabe que es verdad lo que yo estoy diciendo acá. Que no es un chisme, ¿verdad? Que no es mentira lo que estoy diciendo. Pero a veces, ¿verdad? Por ejemplo, uno puede ver ciertas cosas, chisme y calumnia, ¿verdad? Bueno, tenemos que hacer una distinción, porque, por ejemplo, una calumnia que usted viene y dice, ¿verdad? Que yo hice algo que no hay manera que usted lo pueda comprobar. Yo no puedo, bueno, depende de la legislación de cada país, pero yo podría demandarlo a usted, ponerle una querella y decirle, ¿sabe que usted levantó un falso testimonio sobre mí? No tiene manera de comprobar eso, así que yo lo voy a llevar a los tribunales porque usted me ha difamado. Usted dice, ¿verdad? Que yo hice esto y no es verdad. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Pues una defensa ante una calumnia. Entonces la calumnia nace bajo un contexto de un falso testimonio. Pero cuando contamos un chisme o hacemos un chiste, uno cuenta algo que puede ser, escúcheme, puede ser que sea verdad. Pero el chisme siempre lleva como una mala intención. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿verdad? A una persona, fíjate que esta persona está luchando con esto, y puede ser que yo tenga un deseo sincero de que ayuden a esta persona. Pero cuando yo hablo, denigro, manipulo o calumnio a una persona, hay una mala intención, una intención de dañar. Y entonces es importante que entendamos esto. Cuando vamos a la Biblia, uno tiene muchos refranes en nuestros países, ¿no? Los refranes son una colección de dichos populares que son muy sabios. Por ejemplo, uno dice, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré quién eres. Lo que uno quiere decir es que las amistades, uno tiene mucho que ver, ¿verdad? Que las amistades pueden contaminarlo a uno. Eso es lo que uno quiere decir. Eso es lo que está detrás de ese refrán. Uno dice, ¿verdad? El refrán es, ¿verdad? Como el que anda con lobos a aullar aprende. Es un refrán nada más. Ahora, en la Biblia hay un libro que recoge muchos refranes de los hebreos. Y esos refranes los encontramos en el libro de los Proverbios. Entonces, en esta tarde, noche, yo quisiera que analizáramos algunos de estos refranes que son dichos, que están muy bien dichos. Porque cuando analizamos lo que dice la palabra de Dios, damos cuenta de que uno dice, es verdad lo que dice la Biblia. Y entonces vamos a analizar varias cosas que menciona la palabra de Dios. Vamos a Proverbios, capítulo 11. Proverbios, capítulo 11. Vamos a Proverbios 11, versículo 13. Miren lo que dice la palabra de Dios. Proverbios capítulo 11, versículo 13. Interesante lo que dice esto. Dice la palabra de Dios así: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. ¿Será verdad eso, hermano? Oh, sí, es verdad. Lastimosamente, a veces, en ocasiones, hay personas que simplemente no pueden guardar un secreto. Lastimosamente, hay personas que no son dignas de confianza. Ya sea en el trabajo, ya sea en la familia. Y pues tristemente en ocasiones podrían ocurrir esas cosas hasta con la misma hermandad. Pero dice el proverbio, ese refrán, ¿verdad? Ese dicho popular que tenían ellos es que el chismoso no guarda nada. Usted le dice algo y usted se lo dijo en íntima confianza, y como no sabe guardar secreto, simplemente si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, ¿verdad? Si no cabe en mi pecho, ¿verdad? Entonces, tristemente a veces conocemos personas que usted puede depositar su confianza
Y por eso el primer, ¿verdad?, consejo que daremos en esta noche es: tenga mucho cuidado entonces usted a quién le cuenta sus problemas. No estoy diciendo que no le cuente sus problemas a nadie. Usted debe contarle sus problemas a otra persona, porque hay luchas que no se ganan solos. Escuche bien, hay luchas que no se ganan solas. Pero el ser humano deberíamos tener más cuidado a quién le contamos nuestros problemas. Por ejemplo, a algunas personas les gusta, a algunas personas les encanta contar mucho su vida, contar mucho sus problemas, que a veces pueden ser problemas muy íntimos, ¿no? Y como digo yo, a los que están casados aquí les digo yo: miren, con los problemas serios que uno tenga con su esposo o con su esposa, si le va a contar esos problemas a alguien, cuénteselos a alguien que usted realmente sabe que le va a ayudar. No se los ande contando a todo el mundo. Y otra cosa que vemos es, trate de no andar hablando mal de su esposo. Trate de no andar hablando mal de su esposa. Porque si usted habla mal de su esposa, usted habla mal de sí mismo, porque son una sola carne. Pero a veces hay personas que no saben, ¿verdad? Y tenemos los extremos, ¿no? A veces tenemos personas de que usted dice: ¿cómo estás? Y dicen bien, y no cuentan nada, hermanos. Se pueden estar hundiendo y no piden ayuda. Pero hay otras personas que están en el otro extremo, que lo cuentan todo. Y no siempre hay que contarle todo a todos. Uno debe tener mucho cuidado. Usted le cuenta sus problemas a una persona madura en la fe, a una persona madura espiritualmente, a una persona que usted sabe que le va a orientar, y si es con la palabra de Dios, mucho que mejor. Dice el proverbio que el chismoso no sabe guardar secretos. Y yo no sé por qué ahora se dice, ¿verdad?, que está ese cliché que las mujeres, ¿verdad?, que son bien chismosas, así dicen algunos, ¿no? Y dirían, como dicen algunas mujeres, hermano, pero algunos hombres no se quedan atrás, ¿verdad? De algunos hombres usted le cuenta algo y ni bien se da la vuelta y usted ya lo andaban contando. Pero dice el texto que el prudente, ¿qué hace? El prudente lo guarda. El prudente sabe, ¿verdad?, que se lo dijeron en confianza, se lo dijeron en secretividad, y entonces usted debe de ser fiel a aquello que le contaron. ¿Sabe que yo trabajo, ¿verdad?, como consejero allá en el país donde vivo? Y parte de lo que nos regula el Colegio de Psicólogos es el secreto profesional. Quiere decir que si alguien nos cuenta algo, no debemos de contárselo a nadie, a no ser que esté en peligro la vida de una persona. Ahí sí, ¿verdad? Pero no se lo vamos a contar necesariamente a cualquier persona. Hay un procedimiento y un protocolo a seguir. Pero entonces, algunas personas necesitamos entender qué es eso de la ética al momento de llevarla y aplicarla a las amistades. Si alguien le contó algo a usted en secreto, secreto es. A no ser que esté en peligro la vida de alguien, ¿no? Pero es importante que todos, ¿verdad?, entendamos que el chismoso no sabe, ¿verdad?, guardar secretos. Son personas que no son dignas de confianza. Y a veces podríamos disfrazar eso. Imagínense que digan aquí, ¿verdad? Imagínense que yo diga, voy a poner ejemplo me voy a poner ejemplo a mí mejor, para no tocar aquí a ninguno de ustedes. Imagínense que diga: hermano, fíjense que quiero oración por el hermano Lupe. El hermano Lupe está pasando por un tremendo problema de adicción, y yo quiero que oren por él. ¿Está bien o está mal? Bueno, está bien que pida oración por mí, ¿verdad? Pero por una parte ya reveló algo que tal vez yo le conté en secreto. Porque dice, no es que sea chismoso, hermano, pero fíjense que quiero que oren por el hermano Lupe, que tiene un problema familiar tremendo, hermano. Fíjese que se peleó con su doña el otro día, y usted viera, hermano, cómo sonaban las cazuelas. Pero no crean que soy chismoso, estoy contando para que oren por él. ¿Ven cómo estoy descubriendo un secreto? Disfrazándolo de una buena intención. Dice por ejemplo que el chismoso no sabe guardar secretos.
Y usted que es cristiano, o usted que es cristiana, ojalá que si alguien le cuenta algo, usted se vuelva una persona digna de confianza. Y si lo hablaron con usted en tremenda, ¿verdad?, confianza, dele honor a esa, ¿verdad?, palabra que alguien, ¿verdad?, tuvo la confianza. Mire que a algunas personas les cuesta contar, y una vez que se abren, ¿verdad?, usted debe de hacer eso. Fíjense que quiero que oren por el hermano Lupe, porque el hermano, usted verá cómo batalla con el alcoholismo. Ese hermano. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Bueno, si todo el mundo lo sabe, es otra cosa, ¿no? Pero si el hermano está batallando con eso y me lo contó en secreto, entonces hay que buscar la manera de ayudarle y no necesariamente contárselo a todas las personas, contárselo a el individuo que usted sabe que verdaderamente le va a ayudar, siempre y cuando él esté, ¿verdad?, sabido de eso. Vamos a otro proverbio. Proverbios capítulo 26, versículo 20. Proverbios capítulo 26, versículo 20. Mira otro refrán, otro dicho popular que tenían ellos. Dice así: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. Otro dicho, muy bien dicho. Dice que donde no hay chismoso, ¿qué pasa? No hay problemas. A veces la fórmula para los conflictos, la fórmula, ¿verdad?, para tantos problemas interpersonales, simplemente es quitar al chismoso, quitar a la chismosa. Porque a veces una sola persona hace un tremendo problema. Y no vaya muy lejos, a veces uno ve los casos muy cercanos. Dice, fíjate, hermano Lupe, es verdad lo que está diciendo usted. Porque yo conozco un caso, y le voy a contar un chisme, fíjese. Dice la Biblia que cuando hay fuego y quitamos la leña, se apaga el fuego. Y cuando hay mucho conflicto, mucho pleito, mucha situación difícil, quitamos a los chismosos, se acabó el problema. Se acabó el problema. Porque esto causa mucho conflicto. Ahí mismo donde estamos, vamos a Proverbios capítulo 16. Regresemos a Proverbios 16. Vamos a leer bastante Proverbios, ¿verdad?, en esta tarde-noche. Proverbios capítulo 16, versículo 28. Dice: el hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿A poco no es cierto eso? Sí, hermano. ¿Cuántas amistades no se han quebrantado porque una persona habló de más? Habló lo que no tenía que haber hablado. Y dice este refrán de los hebreos que el chismoso es como un cuchillo filoso, ¿verdad? Y ese cuchillo corta, divide grandes amistades. Siembra contienda, siembra conflicto. Y usted también dice, es verdad, fíjense. Todo lo que está diciendo, hermano, es verdad. Bueno, yo estoy diciendo nada, estoy solamente leyendo lo que dice Proverbios. Ese problema, por ejemplo, que se le viene a la mente a usted del trabajo, con esos compañeros o compañeras de trabajo, probablemente sea porque nació el chisme en el corazón de algunos. Ese problema ahí con el compañero de estudios, ese problema con la familia. Puede ser que nació porque alguien simplemente decidió, puede ser exagerar una situación que se dio,
O puede ser que alguien simplemente fue malintencionado como para inventarse algo. Y aunque no lo crea, a veces ocurren esas situaciones. Y es triste, hermano, andar queriendo solucionar temas, situaciones que no van al caso, ¿no? Porque esto quita tiempo, esto quita energía, esto quita muchas cosas que no deberían de existir. Porque ahí después se tiene que andar arreglando algunos problemas con los familiares. Es que me dijeron que dijiste que te dijeron. ¿Quién te dijo que dije que te dijeron? Y entonces uno no debería andar en estas situaciones, pero hay situaciones donde la calumnia, si es tal, eso tiene que ser solventado, solucionado. Ahora, esto, ¿verdad? Lastimosamente viene y divide grandes, ¿verdad?, de amistades. Entonces, ¿qué consejos podemos hacer para tratar de solventar esta situación tan problemática? Bueno, veamos algunas cosas. Pero vamos a Proverbios capítulo 11. Entonces, ¿qué hacemos, hermano? O sea, nos está diciendo cuál es el problema, pero ¿qué hago? ¿Me quedo con el problema? No, veamos, el mismo Proverbios nos dice qué podríamos hacer. Proverbios capítulo 11, ¿verdad? De versículo 12. Mira lo que dice la palabra de Dios. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Como dice Santiago, que hay que ser tardos para hablar y prontos para oír, y tardos para airarse. Como vimos acá, ¿no? Si Dios nos hubiese dado dos bocas, nos dio una nada más, pero con una basta y sobra. Dice el texto sagrado que el hombre prudente sabe callar. Yo recuerdo una vez estaba con llegué a un lugar y entonces un hermano me empezó a hablar muy mal de otra persona, pero muy, muy mal, como que estaban enojados ellos. Y si es que fíjate que este hermano Lupe, y es que este hermano Lupe, y es que este hermano Lupe, y solo me hablaba mal del hermano Lupe, ¿verdad? De X persona. Y usted me preguntó, ¿y usted qué cree, hermano, de lo que le estoy diciendo? Hijo, me la puso difícil, Orlando. Porque me preguntó, ¿y usted qué cree? Y yo no sabía nada del problema, yo no sabía, pero ya me había contado todo él. ¿Y saben qué le dije yo? Le dije, pues yo no sé, hermano, no sé. Y me dice, ¿cómo no sabes si le estoy contando yo? Siempre dije, yo no sé, le digo, yo solo vengo de visita aquí, yo no sé cómo está la cosa. Y le estoy contando, pues, hermano, cómo está la cosa. ¿Qué piensa usted de lo que le digo yo? Es que no sé, y soy chismoso yo entonces, soy mentiroso. Es que no sé, digo que siempre hay dos partes, ¿no? Yo no sé, yo no sé. Y a veces es triste que usted está con una persona y cualquier cosa que usted diga puede ser mal interpretada. Y solamente un simple ya la otra persona interpretó como el hermano Lupe dijo que. ¿Y cómo es que el hermano Lupe dijo? Sí, porque él dijo Y entonces a veces uno no sabe qué hacer, ¿no? Cuando uno no sabe decir ya. Y es que no sabe ni qué hacer, ¿verdad? Ni qué decir. Porque cualquier cosa que usted diga puede ser usada en su contra. La Biblia dice que la persona prudente sabe callar. Y a veces, hermanos, si no tenemos nada bueno que decir, entonces es mejor no decir. Como cuando usted va a un funeral. A veces en el funeral uno no sabe qué decir en el funeral. Pues si no sabe qué decir, no diga nada mejor. Solo esté ahí nada más, que la persona no se va a olvidar que usted estuvo ahí. Por
cuando uno habla, ya uno empieza a cometer muchas imprudencias. Y hermano, la palabra es tremenda, ¿no? Una palabra que usted dice, ¡ah! Tremendo, hermano. Como vimos la vez pasada, ¿no? Que hay palabras de ese proverbio que hieren como golpe de espada. Y han pasado 10 años y usted no se le olvida todavía eso que le dijeron. Han pasado 25 años y no se olvida de lo que le dijeron. Y usted cuando vuelve a ver a esa persona, usted vuelve a sentir lo que sintió hace 20 años. Eso se llama resentimiento. Usted siente lo que sintió cuando se lo dijeron la primera vez. Está resintiendo, porque está resentido. La persona prudente sabe callar. Ay, es que esta lección está difícil, ¿no?, de aplicarla, porque es tan complicado. Debemos entonces, hermanos, siempre buscar la prudencia. No sé, prefiero no opinar. No se vaya a molestar, pero prefiero no decir nada al respecto. No tengo nada que opinar sobre eso. No me interesa. Porque después ocurren las triangulaciones. Las triangulaciones, bueno, no sé si tal vez Orlando me ayuda, hermano, a traer la pizarra, porfa, y si tiene marcador, dime, me ayudas con un marcador, ¿verdad? Que ahí hay uno ahí. Les voy a enseñar qué interesante cómo se dan las triangulaciones, ¿verdad? Ocurre de una manera muy interesante, porque a veces con eso las relaciones interpersonales, uno empieza a meterse en situaciones que realmente uno ni siquiera, ¿verdad? Le competen. ¿Ahí está? Sí, ahí está, ¿verdad? Bien, creo que no hay marcador ahí, sí, aquí hay marcador. Había uno ahí, creo que lo ocupé, creo que está en después de mano va a dictar esa parte, ¿verdad? Pero quiero que vean ustedes, y ustedes cuando vean esto van a decir, es verdad, mamá, lo que fíjense que todo eso que está ahí lo hemos podido experimentar de diferentes maneras. Ok, yo solamente lo hago para identificar y mostrarlo, ¿verdad? Creo que eso se puede acá rayar, ¿verdad? Sí. Mientras conseguimos el marcador, ¿verdad? A veces uno termina involucrándose en temas o en problemas o en conflictos de familiares que tal vez ni siquiera era usted no tiene nada que ver con ese problema, pero termina involucrándose, metiendo en un problema que después llega a ser su problema, llega a ser su conflicto. Y miren cómo se lo voy a demostrar. Pongan atención aquí a esto que voy a hacer. Gracias. Es una triangulación, miren. Una triangulación es esta. Resulta que la persona A tiene una relación con la persona B. ¿Ok? Gracias. Tiene una relación. Pero, de repente, hay una relación y después, como los seres humanos entramos en conflicto, primero se llevan bien, y después empiezan a pelear. ¿Miren? Hay un conflicto aquí tremendo entre ellos. Se armó un pleito entre ellos. Y miren lo que va a hacer. La persona A va a querer hablar mal de la persona B. ¿Pero con quién va a hablar mal de la persona B? ¿Va a hablar mal con la persona B? Con la persona C. Entonces, A habla con C y cuando habla con C habla mal de B. Entonces, él ya se consiguió un aliado. Oh, pero la persona B no se va a quedar así. La persona B también va a buscar su aliado y entonces
vamos a ver que la persona B va a buscar a la persona D para hablarle mal de A. ¿Y sabe qué va a pasar? La persona C con la persona D van a tener también conflictos porque C está apoyando a A y D está apoyando a B. No me diga que no ha visto estas cosas. Claro que las ha visto. Y tal vez hasta hemos estado en estas situaciones nosotros mismos también. C, sin tener ninguna situación, ya está enojado con B. Y D, sin conocer incluso a A, ya está enojado. Y a veces pasa eso, hermanos. Que tomamos partido. O apoyamos a uno o apoyamos al otro. Esto ocurre en sus familias. Esto ocurre en sus trabajos. Y tristemente no debería, pero hasta en las iglesias ocurre eso. Y esto, ¿verdad? Vemos un proceso de triangulación, donde se ven, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Metí a C para identificar que entró en un conflicto con la persona B. La Biblia es muy clara en todo esto que estamos, ¿verdad? Viendo, analizando, y vamos a leer un proverbio más, ¿verdad? Por ejemplo, si usted tiene una situación y usted dice, ay hermano, es que si a nosotros nos llega algo sobre a una persona, mejor a veces es, pues no opinar, mejor. Ahora, si usted dice, hermano Lupe, pero fíjense que andan hablando mal de mí, hermano Lupe. Me dijeron que le dijeron que escucharon, andan hablando mal de mí, ¿qué hago? Bueno, veamos qué dice la palabra. Vamos al Evangelio, ¿verdad? De Lucas, capítulo 17. Vamos a Lucas, capítulo 17. Es un texto que tal vez ya lo hemos leído. Y vamos a leer el capítulo 17, versículo 3. Y ya voy terminado, no se preocupen. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Entonces usted dice, pero fíjense que la gente anda levantando esta cosa que no es cierto. Bueno, en lugar de buscar a otra persona para aliarse, usted mejor hable y vaya con la persona. Y dígale, Orlando, hermano, fíjate que llegó a mis oídos que tú andas diciendo esto de mí. Y yo no quiero hacer problema más grande, simplemente quiero decirte, ¿hay algún problema, Orlando? Si yo dije algo, te pido perdón, hermano. Si yo hice algo, te pido perdón. Si dejé de hacer algo, te pido perdón, pero no podemos estar así. Tenemos que arreglar este problema. Como le dijo Abraham a Lot, le dice, no podemos estar peleando porque somos familia. Pero lo más correcto es venir y hablar con la persona. Pero a veces no tenemos el valor para hacer eso. Lo más fácil es buscarse un aliado y hacer la triangulación. Pero lo más sano es venir y hablar con la persona. ¿Cuesta? Claro que sí cuesta. A mí no me cuesta. ¿Me han calumniado a mí? Oh, claro que sí. Muchas veces. Se han inventado cosas que yo nunca he dicho. Se han inventado cosas que yo nunca he hecho. Y yo digo, bueno, las personas que me conocen saben que todo eso es mentira.
Pero la mentira de tantas veces que se repite, la gente cree que es verdad. Y a veces es mejor poner un alto y reprender a la persona. Y si eso no puede continuar. Ahora, ¿qué pasa si por ejemplo usted ve a alguien que está haciendo algo malo? También la vida nos da un consejo. Y con esto voy a terminar. Vamos a Gálatas. Vamos a la carta a los Gálatas y con eso termino. Capítulo 6, usted ya sabe este pasaje, tal vez de memoria. Gálatas, capítulo 6. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Supongamos que usted me vio a mí haciendo algo indebido. Mire lo que usted debería de hacer. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Entonces su labor es restaurar al hermano. No decir, por ejemplo, que el hermano Lupe, ¿verdad? Era una mosquita muerta, como dicen algunos. Era uñas escondidas, ya se había tardado. Sin decir, qué pesar me da lo que le pasó al hermano, de verdad. Qué pesar. Y bueno, vamos a ver en qué le podemos ayudar en esta situación espiritual. Ojalá se arrepienta el hermano. Y voy a buscarle con el ánimo de restaurarle. Hermanos, hermanas, Santiago dice que nuestra lengua tiene el poder de bendecir a otros. Con la lengua bendecimos, mejor dicho, con la lengua bendecimos a Dios, pero también la lengua tiene el poder, tiene la capacidad de traer mucha maldición a las personas. Con esta lengua podemos hacer muchas cosas buenas en favor de personas, pero también podemos hacerle mucho daño a personas. Y les digo esto como alguien que también tengo que luchar y poner cuidado en mi propia vida. Pero ojalá que este consejo de la palabra de Dios pueda usted poner atención, reflexionar en él y decir, es verdad, yo quiero ser mejor persona, mejor individuo, y podamos, si nos llega algo a nosotros, mejor decir, no sé, no puedo opinar, mejor prefiero no hablar. Si usted ve que alguien le anda hablando de usted, vaya y hable con esa persona. Y usted vio que una persona hizo algo, mejor hable usted y vaya a hablarle con la intención de restaurarlo. De esta manera entonces terminamos nuestra serie de estudios sobre las personas difíciles. Gracias hermanos, ¿verdad? Por haber tenido a bien estar en toda esta serie de charlas. Y esperamos, usted dice, yo soy la que cree que esto, si yo le digo ¿qué comió hace como 4 o 5 días? Usted va a decir, no me acuerdo hermano, fíjate que no me acuerdo qué comí en 4 o 5 días. Y si yo digo, hermano, ¿se acuerda de qué trató el segundo tema que di aquí? Y usted dice, no me acuerdo hermano. Bueno, yo diría, el hecho que no se acuerde no quiere decir que no le nutrió. Algo bueno se le va a quedar de todo esto. Y en algún momento va a surgir eso y esperamos que sea de mucha bendición. Gracias por haber tenido paciencia, yo sé que no es fácil, ¿verdad? Y gracias también aquí a mi hijo, ¿verdad? Isaí, que tiene que aguantarme, ¿verdad? En todo lo que yo hago, pero como le digo a él, ¿verdad? A la larga el niño, ¿verdad? Va a saber que estaba en cosas, ¿verdad? Positivas. Que el Señor les bendiga, hermanos, sí, como le dije al hermano Diomedes, el otro año sí, invítenme a todos lados, ¿verdad? Y ahí sí no le voy a decir que no, ¿verdad? Pero por la intención que todos conocemos ahorita, ¿verdad? Por el bien de usted, por el bien, ¿verdad? De todos, vamos a estar mejor así, pero con la ayuda del Señor que nos preste vida para que nos vayamos a echar todos los tacos que ustedes, ¿verdad? Tienen intención de invitarnos. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.